los grupos parlamentarios sobre los recién nacidos sometidos a desaparición forzada. Saludamos también al diputado del Común que nos acompaña. Muy buenas tardes. Y saludamos a los colectivos que están presentes hoy en el Parlamento de Canarias y que nos honran con su presencia. Colectivos en Tenerife. Los niños desaparecidos o niños robados. El Parlamento de Canarias aprobaba este miércoles ayer por unanimidad una proposición no de ley conjunta de todos los grupos, nacionalista, socialista, popular, Podemos, Nueva Canarias y Mixto, en la que se declara el robo de bebés como crimen contra la humanidad, al tiempo que se solicita al Gobierno central la creación de una base nacional de datos genéticos y la repetición de las pruebas de ADN. La repetición de las pruebas de ADN. Tengo conmigo a mucha gente, principalmente al autor del caso de los niños robados durante el franquismo, un libro con el que se basó el juez Garzón para abrir esta causa. Él es el abogado Miguel Ángel Rodríguez Arias. Muy buenas noches, Miguel Ángel. ¿Repetir las pruebas del ADN? Es un elemento básico. Hasta ahora se ha dejado todo sobre los hombros de las familias y se ha dejado todo en manos de empresas que han hecho lógicamente negocio con pruebas de ADN. Y eso no ofrece las garantías debidas ante crímenes como los que estamos. Tú empezaste a hablar de niños robados, después ya se cambia y se empieza a hablar de lo que ha dicho la presidenta del Parlamento, Carolina Darias, ¿no? Niños desaparecidos forzosamente, es lo que son. Olvidados, ¿no? Es lo que son. Estamos hablando de desaparición forzada infantil, que es la terminología desde un principio. El Consejo de Europa hablaba de los niños perdidos, hizo una declaración histórica hace 10 años, justamente ahora, en la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa, reconociendo que en España había habido niños desaparecidos, los llaman los niños perdidos. Sí. Pero hablábamos siempre de desaparición forzada infantil y de compraventa de seres humanos, que es de lo que habla la resolución del Parlamento. Ya, pero niños perdidos uno se pierde, ¿no? Uno va solo y se pierde, claro, y no sabe dónde llegar, ¿no? Pero en este caso no se perdieron, en este caso los perdieron, ¿no? Bueno, tú eres también experto en Derecho Internacional. Así es. Este es un tema que ha facilitado las cosas para escribir aquel libro en aquel momento, que fue el que abre la causa, el que abre los ojos al juez Garzón, quizá. Claro, la idea es que era un drama que estaba ahí, una profunda situación de violación de derechos humanos, un crimen que llevaba 70 años pendiente. Lo que es el robo de niños, las desapariciones, comienzan con la dictadura como forma de persecución política, pero después acaba siendo un negocio y se acaba comprando y vendiendo seres humanos. En Canarias se ha comprado y se han vendido a seres humanos. Y esto es una cosa que ahora, es algo que ahora la sociedad canaria está mirando de frente. Lo que ocurrió aquí ayer en el Parlamento no ha ocurrido todavía en ningún lugar de España. Que Canarias está abriendo este camino, que es poner de acuerdo a todas las fuerzas políticas para llamar las cosas por su nombre, es decir, estamos en presencia de crímenes contra la humanidad que deben ser solucionados. Y es el Estado el que tiene que tomar medidas urgentes. Estas personas que están aquí hoy con nosotros, cada día que pasa les falta un ser querido, a ellos como a tantos otros, hablamos de cientos de casos solo en Canarias, de en torno a 30.000 en el conjunto del Estado, era la cifra de referencia. Entonces, cada día que pasa, para ellos es importante. Claro. Porque cada día que pasa es un día que no tienen a su ser querido. Sí, sí. Ayer se hablaba también de declarar el 30 de agosto como Día en Memoria de los niños robados y sus familias. Así es. Esto no se ha hecho en ningún lugar de España tampoco. Esto ahora que de alguna manera es una forma de reparación para que se recuerde que esta es una asignatura que sigue pendiente. Bien. A ti te acompaña gente. ¿Cómo diste con ellos o ellos dieron contigo? Ellos fueron los que me llamaron para que pues llevara el caso, para que llevara este planteamiento ante el Parlamento de Canarias y otras iniciativas que estamos llevando. Y bueno, vengo trabajando con ellos hace tiempo, entonces me conocen. Y Raúl Rodríguez, presidente del colectivo Sin Identidad. Sin identidad porque, Raúl, me llama la atención. Sin identidad porque, bueno, muchos de los iguales, por decirlo así, tanto de orfanato, entendíamos sin identidad porque tanto nombres como apellidos no les pertenecían o no les pertenece. Claro. En muchos años de búsqueda, teniendo la administración los derechos y deberes como ciudadanos, nos hemos encontrado con muchas puertas cerradas, ahí que muchos ya pues bueno, han estado buscando a sus familiares. Claro, esto era hasta que no empezamos a ir a hablar de ese tema era increíble, ¿no? En este país no se había hablado de eso, hablaba quien lo sabía, obviamente, pero no era una cosa popular ni mucho menos, ¿no? Quería remarcar que era quizá no podemos ignorar incluso la población canaria, Tenerife concretamente, que son muchos de los casos, pues una administración como era el Cabildo Insular, ¿no? Donde se tutelaba
miles de niños, quizás en la época pues de la posguerra, la época pues un poco... Y bueno, la casa cuna me está hablando. Estamos hablando de la casa cuna. Principalmente de la casa cuna. Y no solamente la casa cuna, pero también hay procedencia pues de clínicas y el hospital público, vamos, como eran los desamparados, ¿no? En esa época. Ya. ¿Clínicas en el norte, en el sur? En el norte había alguna, en el sur quizás no. más la capital. Quizás más la capital. Podemos hablar de las clínicas, pues bueno, la Llabré, estamos hablando de todas las que habían en esa época, ¿no? Sí. Raúl, ¿su caso, me lo describe? ¿Nos lo describe? Creo que yo me puedo reservar lo del caso, por lo Vale. menos. Vamos, digo la reserva porque hasta que me den la solución de esa búsqueda, de la investigación, porque yo necesito unos documentos. Vale, o sea, hay alguien... Y tengo puertas cerradas. Pero vale. Esto es increíble. Pero Raúl, ¿es un caso que le afecta a usted directamente como persona o a alguien cercano a usted? Es familia, hermano. Vale. Hermano. No es que sea usted un niño perdido. No estoy perdido, pues estoy aquí. Bien. ¿Me entiende lo que le estoy diciendo? Vale, ¿no? gracias. Me entiende lo que estoy diciendo, ¿no? Es un hermano que sí que está perdido. Claro. Bien. Y ese es el que estamos buscando. Sí. Vale. Moisés Grillo está en el plató, en otra parte del plató, con dos personas más. Moisés, adelante. Pues Enrique, tenemos más casos. En este caso, o mejor dicho, en estos dos casos, no directísimamente, ellos ni han perdido afortunadamente a un hijo, y en este caso pues son personas que les hayan robado su identidad. Pero lo que sí vamos a dejar claro en estos dos casos es cómo funcionaba ya no solo en la dictadura, sino incluso ya en la democracia, porque de eso no hay que olvidarse, que incluso había niños que se sustraían ya en los años 80, a principios de los 80, pero en este caso vamos a hablar de dos temas, yo creo, sensibles, porque todos los casos que estamos abordando esta noche son sensibles, pero que incluso tenemos cuantías económicas de por cuánto dinero se les abonó para que estas personas dejaran de estar con su familia. Angustia Rodríguez, muy buenas noches. Muy buenas noches. Caso directo, digo no directísimamente, pero sí su prima en 1980 y poco. algo. Tiene actualmente 28 años, pues pagaron casi 1 millón de pesetas y además la trajo era un bebé, la trajo directamente de Madrid una monja, salió del aeropuerto del sur, entregó la niña y con la misma se dio la vuelta y regresó. ¿Y vive actualmente en Tenerife? La niña sí. ¿Y cómo ha vivido toda esta situación? Bueno, bien porque bueno, se le dijo desde un principio, vamos, tempranamente y tal. ¿Que era adoptada? Sí, que era adoptada y ella personalmente, bueno, pues ha hecho sus gestiones, pero claro, son sus gestiones, no Ninguna administración. No de voz populi. Claro. Pero la cuestión es que, como ha dicho muy bien Raúl antes, es que la administración te pone cortapisas, no te facilita los medios, no te abren los archivos para que tú busques y contrastes los datos. O sea, siempre te ponen obstáculos. O sea, la labor que ha llevado el colectivo Sin Identidad durante casi una década es de reconocimiento como el que procede que se hizo ayer en el Parlamento. ¿Su prima ha llegado a encontrar a su familia biológica? No. Supongo que le gustaría. Sí. Y lo sigue intentando. Sí. Bueno, vamos a ver o a escuchar, gracias Angustia, otro caso. En este caso también, digo, insistimos en el tema de los casos porque todos son sensibles, todos tienen cuantía, todos tienen una historia larga detrás. Esto ocurre en 1979 y es la esposa de Carlos Brito. Carlos, muy buenas noches. Buenas noches. 1979, casi 37, 38 años tiene actualmente su pareja. ¿Y cuánto se pagó por ella? 200.000 pesetas llegamos a averiguar, que llegaron a pagar por ella. Vive aquí en Tenerife, no sé cómo ha vivido. No se sabe todavía si La es familia de La biológica Palma. no se sabe exactamente de dónde. Exactamente, sí. Su señora sí que vive con usted aquí Sí, en sí, Tenerife. no, sí, somos de aquí. Y no ha logrado dar con su familia, pero No, ¿cómo ha aún no. vivido ella esta situación? Pues eso, bueno, ella se enteró cuando nos fuimos a casar, al pedir la documentación y demás, ahí se enteró que era adoptada. Y más adelante ya empezamos a averiguar, a ver quiénes eran los padres biológicos y demás.
y empezamos a sacar documentación. Y lo que nos encontramos es que toda la documentación era toda manipulada, era farsa, todo ni indicaba que era una niña robada. Y al contactar con la familia de adopción, sí, me No, refiero, al hablar, a pedirle preguntó y demás, explicaciones, ¿no? y nada, no le dan respuesta ninguna. Le cuentan historias diferentes, un día, otro, pero la verdad nunca se la dice. Por ello es imposible averiguar nada. Por eso estamos, tanto con el colectivo como por nuestra parte, intentando averiguar y sacar más documentación. Como ves, Enrique, en este caso, o en estos dos casos, hay cuantía económica, años ya post-franquismo, post-dictadura, que se hicieron las mismas praxis e incluso volvemos a recordar las antiguas pesetas. Desde luego, hay dos titulares aquí, o al menos dos palabras, ¿no? Monjas, he escuchado hablar de monjas, y estamos escuchando hablar de puertas cerradas, que la administración complica las cosas. Abogado. Es que de hecho la administración no solo es que debiera ayudar para que la víctima busque, repito que ese en ninguna manera es el caso. Lo que tiene que hacer la administración es buscar la administración. Ajá. Tiene que poner los medios. Aquí es fundamental crear una base nacional de datos genéticos, porque a las personas se las ha podido vender, se ha podido falsificar un certificado de defunción, se ha podido hacer tropelías. Pero hay una realidad que es la mayor esperanza que tienen estas víctimas, que el ADN no se puede falsificar. Ya. ¿Cómo se da cuenta uno, o se puede dar cuenta uno que fue un niño sustraído, un niño robado? Son multitud de circunstancias. A mí... Porque claro, si eres madre y pariste en ese hospital, te dijeron que el niño venía muerto, ya puedes empezar a sospechar. Es que hay multitud de circunstancias, porque cada caso, además, yo me he encontrado casos desde gemelos que se encuentran de casualidad, de frente, de golpe, Jope. sin saberlo. Imagínate, ¿no? Te encuentras el espejo ahí en la calle. Hasta casos en los cuales, por una razón peregrina, se tiene que hacer una exhumación, se descubre que el féretro no está. Cada caso es un mundo. Aquí, pero lo esencial es que al final, luego, por supuesto, está quien siempre albergó sospechas, quien, bueno, documentos que se contradicen. Sí, sí. A lo mejor al hilo de algún tipo de acto civil se hurga en la documentación y se ve que hay contradicciones. Al final, lo esencial es que se sabe que hay miles de casos. Posiblemente España es el segundo país del mundo en casos de niños robados. El segundo país del mundo. ¿Cuál es el primero? Australia. Los casos de las generaciones robadas, los niños aborígenes. Mira. Ese es el número uno. España, con la cifra de en torno a los 30.000 niños que indiciariamente parecían resultar del sumario que instruyó en su caso Baltasar Garzón, es el segundo, se sitúa en segundo lugar. Ya. Pensemos todos que Argentina, estamos hablando en Argentina de los niños robados, que es un caso conocido mundialmente, en torno a 1.000 niños, 1.100, 1.200. Angustia decía, una monja llegó al aeropuerto del sur, entregó el niño o la niña, no recuerdo ahora, y se fue. Monjas. Pueden darse, evidentemente, las monjas es una figura recurrente. Está claro que el Vaticano debe dar explicaciones. Una de las asociaciones que defiendo con esta temática, que es Avidna, precisamente ha comparecido en el Parlamento Europeo hace un escaso mes. El Parlamento Europeo precisamente ha pedido al Vaticano que facilite archivos, que los abra. Esto ya en su momento fue una noticia que tuvo cierta presencia nacional porque llamó la atención que el Parlamento Europeo le pidiera al Vaticano que colaborara facilitando archivos. Pero yo no lo quiero enfocar solo desde ese punto de vista, porque al final de lo que se trata es de que las familias se puedan reunir. Esta es la prioridad número uno. Claro. No creo que sea correcto poner algo delante que no es lo prioritario. Lo prioritario y lo primero son las familias. Bueno. Esperanza Regalado, buenas noches. Buenas noches. Me gustaría que nos contara su caso. Bueno, pues en el año 2014 me escriben en el Facebook. El otro día, vamos. En el 2014 es el otro día, bueno, vamos. Esto pasó... Bueno, pues me habían buscado por el Facebook. Yo había perdido tenía 20 años cuando perdí a mi hijo. Me fui a la clínica Felipe Coello a dar a luz, me hicieron una cesárea. Cuando yo desperté, el médico me dijo que había fallecido. ¿Era su primer hijo? El segundo. Entonces el médico me había dicho que había fallecido y entonces llegó una hermana mía, una amiga de mi hermana, y le pidieron los papeles para investigar y para llevarlo al cabo entre nosotros. Entonces le dijo que no, que él hacía todos los cargos, él lo llevaba todo. O sea, lo que decía su hermana es que ustedes enterraban al niño, ¿no? No, el médico decía que él le enterraba al niño. Que él le enterraba. Sí, entonces ellos pedían los papeles todos para nosotros
ir a enterrarlo y venir. Entonces el Felipe Coello decía que no y que no. Entonces ya, yo me quedé así, ya no luché nada, pero en el 2014, el día 4 o el 7, me contactaron por el Facebook. Y al contactarme por el Facebook, me pregunta mi hijo si había regalado un niño, que si yo he estado en Las Palmas, en piso de alquiler, y le dije que en ningún momento, porque yo tenía miedo de estar en aviones. Pues nada, pues al final le dije, pues bueno, te miro como amigo hasta que me haga la prueba. Pero al final de todo contacté con el colectivo. Pero a ver, ¿esa persona que contacta con usted ya le dijo que era su hijo en ese momento? No, no. Él estaba tirando el hilo. A ver Él quién era. estaba tirando el hilo a ver si... ¿Y cómo sospecha que usted podía ser su madre? Por el ADN. Por el ADN. La prueba que se hace. Esto no lo entiendo. Vamos a ver, no lo entiendo. Él contacta con usted, pero eso fue, el ADN fue después, ¿no? Sería después. Vale, pero el primer contacto es porque... El primer contacto porque él se encontró un DNI y lo cogió. Y lo metió en su cartera del móvil. Y entonces él fue a través del contacto, me buscó por el móvil. Bueno, yo con un DNI en uno de esos documentos que a veces se quedan traspapelados. Sí. Y tiro del hilo. Y tirando del hilo... Tranquilo, no se preocupe, no se preocupe. Es que para entenderlo... Es muy difícil. Primero... ¿Pero ese DNI dónde estaba? Es altamente emocional. Fueron unos datos en una documentación. Él tiró del hilo porque él tenía sospechas y acabó dando con ella. Primero indagó, preguntó, tomó cierto contacto. Al final, a través del colectivo, pues les animaron y les ayudaron para hacerse la prueba de ADN, que es lo que confirmó. Vale, ahora por eso digo que esto es algo que se va abriendo camino como el agua a través de la roca, ¿no? Claro. ¿Y ese chico dónde está? ¿Con usted ya? No, ¿Su hijo? No, él vive en Gran Canaria. Pero ya hay relación madre-hijo. Sí, hay relación madre-hijo. Sí, ya. Es cierto que quería añadirle la parte de este encuentro cuando ella, justo en Facebook, pues ve el parecido. Lo inevitable con la genética, no podemos luchar. Esto le hace ya el indicio de... Son 2 gotas de agua. Exactamente, y ya a partir de ahí pues nos llama, son 35 años. Y... Son 35. Lo definitivo es la prueba de ADN. Las sospechas, el ir investigando, son personas que investigan como pueden. ¿Esa prueba de ADN quién la paga? Ustedes. Yo. Y estamos reivindicando que la pague... Exactamente. Es que tiene que ser el Estado. Porque estamos hablando de víctimas de crímenes y el Estado debe crear una... No solo por pagar, sino por las garantías. Que esté tutelada custodiada por funcionarios, conforme a la ley de protección de datos, que no sea una empresa que haga negocio. Bueno, Esperanza, alegría. Es lo que habita usted ya, ¿no? Lo que habita en usted es alegría. Bueno, pues no la voy a hacer sufrir más. Bueno, gracias. Ni ninguno de ustedes. No sé si Moisés todavía quiere torturar un poco más a sus invitados. No, en este caso, Enrique, hay algunas dudas que nos llegan a la cabeza, sobre todo cuando llevamos años haciendo información. Recuerdo en su momento, hace algunos años, en torno a 2012, en lo que se abordaba este asunto, incluso algo antes, que se nombraba obviamente a la Casa Cuna y otros hospitales de la isla de Tenerife. Y esta pregunta va para el letrado, para don Miguel. Porque recuerdo incluso que en el Boletín Oficial del Estado salió en 2012 y se criticaba que no había mucha gente que se quisiera apuntar en este tipo de asociaciones. Recuerdo incluso el trabajo de Natalia Domínguez, una letrada que en su momento también abordó este tema. Y no sé si hay muchos más que en esa época, porque ya incluso apareció, como decía, en el Boletín Oficial del Estado, o en este caso queda mucho camino por recorrer. No, está claro que queda mucho camino por recorrer, eso está claro. Y además la clave es que haya una participación, no solamente que las víctimas participen, que deben participar, pero su rol es ese, el de participar. Insistimos, la responsabilidad es del Estado. No se puede cargar sobre los hombros de estas personas tareas que son de Estado. El Estado es el que debe garantizar los derechos humanos de estas personas, de estos ciudadanos que han sufrido ya suficiente. Y además es urgente, porque estas personas, cada día que pasan, es un día que pierden de la vida de ese hijo. Esperanza ha recuperado a su hijo 33 años después por una casualidad y porque ha tenido suerte. Pero se ha perdido 33 años de la vida de su hijo. ¿Cómo se recupera eso? ¿Y cuánto tiempo más va a permitir nuestro Estado que estas personas sigan perdiendo tiempo? ¿Cuántas navidades no van a estar sentados a la mesa? ¿Cuántos cumpleaños se van a perder? ¿Y por qué todo esto? ¿Por qué? El Estado tiene que asumir esa responsabilidad. Ha firmado la Convención Internacional contra las Desapariciones Forzadas. Eso le obliga al Estado. Ha firmado el Convenio Europeo de Derechos Humanos. Le obliga. Ha firmado todos los instrumentos internacionales habidos y por haber. Están firmados.
y no se cumplen. Carlos, Angustia, Esperanza, Raúl y Miguel Ángel y alguien más que se nos ha quedado fuera, gracias a todos por haber estado esta noche en Un Día Más. Este programa se llama Un Día Más, a ver si hay un día más de esperanza, un día más y un día menos para que encuentren a los suyos, ¿no? Gracias, un abrazo a todos ustedes por la fortaleza y felicidades, felicidades, Esperanza. A todo el equipo y a los compañeros que han montado este programa. Gracias, volvemos después de la publicidad de inmediato para hablar de otro tema, este es más prosaico, que tiene que ver con los neumáticos del Pirs.